Buenos días, ingeniera Yanira Muñoz. El tema que le voy a hablar hoy es acerca de las máquinas de corriente continua. ¿Qué son las máquinas de corriente continua? Las máquinas de corriente continua son máquinas que transportan energía eléctrica en mecánica realizando un movimiento rotatorio producido por sus bobinas. Definición. Las máquinas de corriente continua tienen una gran importancia histórica debido a su empleo como generadores o dínamos, siendo el primer procedimiento para producir energía eléctrica a gran escala. Este es uno de los inventos más versátiles de la industria por su fácil control, paro y automatización en procesos. Las máquinas de corriente continua están compuestas básicamente por una parte fija, que es el estator, y una parte móvil, que es el rotor. El mantenimiento de estas máquinas es muy costoso, sobre todo por el desgaste que sufren, siendo necesario aplicarles mantenimiento preventivo. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, devanado y con un núcleo, alimentado por corriente directa a través del colector, formado por hilos. Estos hilos se fabrican generalmente de cobre. En cambio, el estator es el que soporta al rotor. Está compuesto por unos polos de máquina que pueden ser devanados de hilo de cobre, y en su interior se encuentra el núcleo de hierro, o a veces está formado por imanes permanentes. La clasificación. Los motores de corriente continua se clasifican según la forma de conexión de las bobinas inductoras e inducidas entre sí. Existen los motores de excitación independiente, motores de serie, motores de derivación o motor shunt y motor compound. El motor de excitación independiente es el que el inductor y el inducido se alimentan de dos fuentes de energía independientes. Este sistema de excitación no se suele utilizar debido al inconveniente que presenta al tener que utilizar una fuente exterior de corriente. Estos motores solo funcionan suministrándole otra corriente alterna. El motor de serie es el que se utiliza devanados del inductor y el inducido se encuentran en serie. Su voltaje es constante y en el campo de la excitación se incrementa con la carga, ya que la corriente es la misma que la excitación. Se caracteriza por mantener una potencia constante en cualquier velocidad. El motor shunt dispone de devanados inductores e inducidos en paralelo. Poseen una elevada resistencia gracias a las características de sus bobinas y son los más idóneos cuando se requiere velocidad constante. El motor compound consta de dos devanados inductores. Uno está en serie con el devanado inducido y el otro devanado en paralelo. Se emplean cuando se requiere una respuesta estable para un rango de velocidades amplio. Además existen motores eléctricos sin escobillas. El popular motor brushless no utiliza escobillas para efectuar la modificación de polaridad en el rotor. Son uno de los más comunes actualmente porque son rentables, ligeros y no precisan de mucho mantenimiento. Dentro de los motores eléctricos de corriente continua también podemos identificar otros tipos que se emplean habitualmente en el ámbito de la electromecánica, como es el motor de paso a paso en corriente continua y el servomotor. Las aplicaciones. Debido a su versatilidad a las aplicaciones, el motor de corriente continua es dueño de una gran área del mercadeo de motores eléctricos. Entre ellos se pueden aplicar en bombas de pistón, máquinas de molienda, máquinas textiles
industrias de papel, máquinas extractoras, en los elevadores, en el control de tensión en máquinas bobinadoras, etc. Muchas gracias.